Doctor Fabio, buenos días. Qué gusto, qué gusto. Muy buenos días a usted, a Libreta de Apuntes, a todos los internautas. ¿Cómo han estado? Muy bien, preocupados, pero tratando de entender si la preocupación es justificada o no. Ayer, el canciller Álvaro Leiva, que va a ser el vocero del proceso de la paz total en que Sin está duda alguna. Gustavo Petro, sin duda, nos sorprendió o sorprendió al país con este anuncio. A propósito de la paz total, plan del Golfo, ¿estamos en sometimiento o en acogimiento? Miren ustedes, una sutileza. En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque el sometimiento es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar. ¿A qué? A la paz total. Así vayan a ser objeto de normas penales. ¿Cómo le parece? ¿Cómo lo interpreta o cómo lo ve usted? A ver, históricamente, la existencia de regímenes transicionales, de regímenes de justicia especial, parten de un supuesto que es incómodo, doloroso de reconocer, pero necesario de verbalizar y de decir. Y es que la justicia tradicional de un estado, de un país, falló. Por ejemplo, hagamos memoria por un momento. Los tribunales de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial parten de un supuesto, y es que el código penal alemán y el código penal o los códigos penales europeos, que eran el cauce natural mediante el cual se debía juzgar los crímenes del nazismo, no alcanzan. Simple y llanamente no alcanzan. Y no alcanzan los códigos penales, es decir, los tipos, los delitos creados no alcanzan porque lo que sucedió los supera, los desbordan, pero tampoco alcanza el aparato jurisdiccional de cada estado. ¿Por qué no alcanza? Por diferentes razones. Pero es como si usted quisiera, en un cauce determinado, mantener un río, pero el río se desborda. Entonces lo que usted tiene que hacer, porque usted el río no lo puede controlar, es ampliar los diques de contención del río. Y el río que antes medía 10 metros, ahora va a tener que medir 15 o 20. Ahí hay muchos fenómenos, por supuesto, que se deben y se pueden explicar. ¿A qué voy con esto? El proceso de paz de justicia transicional con las FARC parte también de ese supuesto. Y es que un conflicto armado interno como el colombiano, opinión de unos, opinión de otros, expresiones narcoterroristas, no importa qué camino, no se lograron juzgar y condenar mediante la existencia de los mecanismos ordinarios, institucionales y tradicionales. Entiéndase, el Código Penal, las normas de orden público y la justicia. ¿Por qué? Por diferentes razones. Pero para nombrar solo 2 o 3, porque esa criminalidad desbordó la capacidad estatal, la desbordó, porque no hubo intención política en algunos casos, porque hubo serios problemas de corrupción al interior de la justicia, y porque las normas empezaron a quedarse cortas, como cuando usted se pone una camisa que le queda pequeña. ¿Qué hace usted con un código penal pensado para la criminalidad clásica, por llamarlo de alguna manera, cuando usted tiene fenómenos como los del Clan del Golfo o los paramilitares o las FARC? No le alcanza, el código no le alcanza. Entonces usted tiene que ampliar el dique del río. Y ampliar el dique del río supone la creación de nuevos sistemas de justicia. Eso es la JEP, esa es Justicia y Paz, Ley 975, gobierno de Álvaro Uribe. Y en general, esa es la razón por la cual existen regímenes especiales. O sea, estamos partiendo de la base, doctor Fabio, de que el Estado admite que no fue capaz, de combatir con éxito a los grupos de narcotraficantes. Punto final. Eso es doloroso decirlo. Y es la segunda vez que hacemos el mismo reconocimiento, recordemos. La tercera.
Justicia y paz, ley 975, paramilitarismo. El Estado no fue capaz de combatir al paramilitarismo, no fue capaz, simple y sencillamente el paramilitarismo optó los poderes locales y regionales, luego la justicia local y regional no era capaz de funcionar. La mayoría, si no la totalidad de las investigaciones de paramilitarismo tuvieron que llevarse en Bogotá, lo cual ya, digamos, eso ya empieza a desarticular la lógica de la justicia. No puede ser que Bogotá sea el dispensador de justicia para un país tan grande. Claro. Pero bueno. Y el tema de Pablo Escobar, cartel de Medellín, cartel de Cali también. Cartel de Cali, cartel de Medellín, después vino el proceso con las FARC. Entonces tuvimos ley 975, paramilitarismo, el Estado no fue capaz de juzgar. La prueba de eso es que a esos grandes masacradores que fueron los paramilitares les tuvieron que ofrecer unas penas que a la luz de muchos pues son microscópicas. Que hoy son extraditados es otra discusión, pero en su momento la filosofía de la ley 975 nos es imposible mediante los diques tradicionales tramitar esos fenómenos criminales. Entonces intentamos ampliar los diques y los ampliamos ¿cómo? Ofreciéndoles unas gabelas muy atractivas que son unas penas entre 5 y 8 años. Pero piense usted lo que es una pena de 5 o 8 años para un paramilitar. Cuando la injuria y la calumnia, si usted o yo cometemos injuria y calumnia, tenemos una pena entre 4 y 8 años. Quien desplazó a un pueblo tenía pena de 5 a 8. Mira la diferencia. Claro. Entonces, primer fenómeno. Después viene el gran fenómeno del proceso de paz con las FARC, que reconoce también la imposibilidad de, mediante los sistemas clásicos y tradicionales de justicia, Fiscalía General de la Nación, todos los juzgados, terminando por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, es imposible. ¿Por qué? Porque es un conflicto de hace 30 años, o 40, o 50, por la magnitud de los eventos, por el temor que en algunas localidades, en algunas regiones puedan investigar a las FARC, es humano, o sea, no es lo mismo investigar a las FARC cuando usted tiene 15 escoltas aquí en Bogotá a investigarlas en el Casanare, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero no cometemos un error, doctor Umar, al confundir o al meter en la misma canasta a la guerrilla y los narcotraficantes. ¿Por qué lo pregunto? Esta mañana en su editorial en el programa de Estrella de Caracol Radio, el periodista Gustavo Gómez planteaba que el país tiene que tener clara la diferencia entre el origen de la guerrilla y el origen del narcotráfico. Cierto es. Dice Gustavo, la guerrilla tuvo primero un origen político que después aprovecha el narcotráfico para financiar su objetivo político. Los narcotraficantes, al contrario, son un origen criminal en un negocio ilícito que tiene que ver con el Código Penal, que ahora se disfraza o se da un brochazo de política para evadir la extradición, la cárcel, la entrega de bienes, etcétera. ¿Es válido? ¿No estamos confundiendo las cosas? ¿O definitivamente nos damos el lapo y aceptamos que en materia de justicia este es un Estado fracasado? Empiezo por el final. Yo creo que Colombia es un Estado fracasado en materia de justicia. Yo lo he dicho en todos los tonos, lo he escrito, lo he pregonado, mejor dicho, lo he dicho, y no es porque yo lo diga que sea cierto, es porque un grupo de personas que trabajamos en esto todo el día. Yo estoy metido todo el día entre un juzgado, entre un tribunal, llevo muchos años en esto, y mis colegas también. Es decir, cuando usted se reúne con un grupo de abogados que estamos metidos en esto, o de funcionarios, yo fui funcionario judicial muchos años, la idea, digamos, generalizada y muy profunda es que Colombia en materia de justicia, por lo menos de justicia penal, fracasó, por lo menos de justicia penal. Hay unos intentos muy válidos y que han sacado la cara por la justicia en otras jurisdicciones, que es lo que yo creo que ha mantenido a Colombia más o menos de que no entremos en una anarquía. Los tribunales de arbitramiento, la justicia premial en algunos escenarios particulares. Pero en términos de justicia penal, Colombia fracasó y ha venido fracasando sistemáticamente, y todos los intentos por agilizar y modernizar la justicia terminan siendo en vano. Entonces, ahora voy con lo de Gustavo Gómez, no oí la editorial de esta mañana, gracias por refrescarla, pero sí, la guerrilla pues tuvo un origen político y idealista pues hace muchísimos años, más que todo con el M-19, que dejó de existir por virtud de la Constitución del 91 como un grupo terrorista.
decir que las FARC hoy son grupos terroristas, son grupos guerrilleros, idealistas, leninistas, marxistas, pues yo creo que es estirar demasiado el caucho. Pero en gracia de discusión estiremos. En gracia de discusión, digamos que las guerrillas merecen un tratamiento distinto y diferenciado. Yo creo que no, pero juguemos a que sí por un instante. ¿Qué hacemos con los grupos narcos puros y duros? Que son hoy en día el 99.99% de la criminalidad en Colombia. Y son esa criminalidad porque el narco puro o los grupos de narcotraficantes puros no se dedican solo a narcotraficar. Para usted poder narcotraficar, llevar una tonelada de cocaína del punto A al punto B, tiene que generar toda una cadena de criminalidad y ensanchar la capacidad criminal del grupo, porque eso implica corrupción de la fuerza pública, probablemente corrupción de la justicia. Usted tiene que comprar jueces, fiscales, procuradores. Corrupción política. Usted o compra o intimida funcionarios de las alcaldías y de las gobernaciones y por qué no del nivel central en Bogotá. Usted mata, usted deforesta. Entonces, el problema del narcotráfico no es que yo lleve 1 kilo de cocaína del punto A al punto B, que eso ya es un delito. El problema es lo que viene para producir ese kilo de cocaína. Usted tiene que sobornar, usted tiene que amenazar, usted tiene que matar. Entonces, esos grupos de criminalidad narcotraficante en realidad son grupos dedicados a la comisión de toda suerte de delitos. Usted tiene que reclutar menores, usted tiene que comprar armas de uso privativo. Usted, si va a narcotraficar, usted no puede pretender que le cuiden un cultivo de esos o un cargamento con pistolas. Entonces tiene que comprar fusiles que son de uso privativo del ejército. Entonces, ¿cómo los obtiene? ¿Los contrabandea o se los roba? Entonces, fíjese que usted en un momento determinado tiene 40 delitos cometiéndose, 50 delitos cometiéndose. El Estado, insisto, no fue capaz con eso. Eso no nos podemos llamar engaños. El Estado no ha sido capaz ni será capaz de adelantar esas investigaciones. Pero surgen estas ideas. Hagamos un sistema de transición para que los pelufos y los puntilleros y el clan del Golfo se acojan. Yo considero que eso ya existe en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. Yo creo que no se necesitan grandes reformas. Se necesita, sí, una decisión de política criminal. Vamos a ver. Pero ¿cómo hacer para que la historia no se repita? La audiencia de este podcast ahora ha venido creciendo, es muy joven y seguramente no vivieron o no tienen en la memoria lo que pasó con el cartel de Medellín y con el cartel de Cali, más con el cartel de Medellín. En el cartel de Medellín se llamó política de sometimiento a la justicia. Y más o menos era lo que hoy plantea el canciller, que es, se entregan a la justicia, aceptan unos días de cárcel, entregan las rutas, la plata que obtuvieron de manera ilegal y les damos unos beneficios. Pare ahí un segundo, doctor Ricardo. Eso que usted dice es cierto. Ese sistema del cartel de Cali y del cartel de Medellín se pervirtió tanto que hubo personas que la justicia le quedaba debiendo años de cárcel por todo lo que habían colaborado. Okay. Es decir, una persona estaba condenada a 20 años de prisión y entonces el fiscal del caso, el juez del momento, el tribunal le decía, como usted colaboró, pasa de 20 a 15. Como volvió a colaborar, de 15 a 5. Como siguió colaborando, de 5 a 0. Y la persona seguía colaborando y entonces ya la pena empezaba a ser -3, -5, -15. Y hubo momentos en que las personas colaboraron tanto que se creó el adagio de que era la justicia la que les debía años de cárcel. Pues, no el ciudadano tenía que pagarle, sino que era la justicia la que le debía años. Mira la lógica. No fue un adagio, es que Popeye terminó escribiendo libros y dando entrevistas después de matar más de 3.000 personas. Tomándose fotos con una celebridad, con una medallista olímpica, a quien admiro mucho, no conozco, la niña hasta que monta bicicleta, una berraca, pero tomándose fotos con ella y el señor expresidente de la República, Pastrana, entrevistándose con él y volviendo a un tipo confeso asesino de 3.000 personas, convirtiéndolo en un interlocutor. Así es. Entonces, sigamos. ¿Qué pasó con el proceso del cartel de Medellín? El Estado, tan incapaz, terminó aceptando que
Pablo Escobar y su gente construyera su cárcel Ujú. bajo sus necesidades, que delinquieran dentro de la cárcel y hasta que se iba a desatar una guerra entre carteles o disidencias con el cartel de Medellín y la cosa se puso fea, no tomó cartas en el asunto. Tomó cartas en el asunto, Pablo Escobar se fuga y el país quedó sometido al terrorismo del cartel de Medellín. Volaron centros comerciales en Bogotá, Policías, Medellín, ese señor se inventó el plan pistola, ¿no? la pistola. Entonces fracasó y el Estado terminó sometido al poder de Pablo Escobar. Así ¿Cómo es. hacemos, doctor Fabio, para que esta vez no terminemos todos sometidos a los acogidos, al inmenso poder de los acogidos? No, no hay Poder, nada que hacer, Ricardo, no hay nada que poder hacer. que están demostrando, poder que hoy hay una demostración, es una sutileza, pero es una señal de poder. El señor que está en los Estados Unidos, Sí. ¿Oliqué? El jefe del cartel del Golfo, acaba de dar declaraciones desde los Estados Unidos, cosa que no pasaba cuando los narcotraficantes eran extraditados. Y dio no solo declaraciones, sino una orden, no maten más policías. Eso es una señal política. Es Eso una señal de poder de que él sigue controlando y no importa cuántos años lo metan allá, él va a seguir controlando sus lugartenientes y sus pistoleros aquí. No, yo creo ¿Cómo que no hay nada hacemos que para hacer, terminar Ricardo. sometidos a los acogidos? Vamos a estar otra vez los colombianos. Espero equivocarme, pero no me voy a equivocar. Vamos a estar otra vez los colombianos sometidos a ese sistema nuevo de justicia transicional. De eso no le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda. La razón, el Estado colombiano revertir esa imposibilidad de dispensar justicia no lo va a hacer en las próximas décadas. Mire, no es momento de hacer política, no es lo que yo hago, pero si usted mira los planes de todos los participantes en la contienda electoral, ganador Gustavo Petro, ninguno habló de justicia. Yo escribí un artículo para una revista que creo que ya publicaron o publican estos días y leí con detenimiento el programa de gobierno de Petro y Francia Márquez. Y la palabra justicia la nombran muy pocas veces, pero la nombran en general en torno a la justicia social y la justicia de tierras. No hay y no hubo una propuesta o un grupo de propuestas serias, fundadas de la mano de expertos. No lo hizo este gobierno saliente tampoco. Tampoco lo hizo el anterior gobierno. Para fortalecer la ciudadanía en relación con la justicia. Es decir, esa relación de la inmensa mayoría de colombianos que no pertenecemos al clan del Golfo, ni a los puntilleros, ni a no sé qué. Necesitamos una justicia pronta, eficaz, eficiente, pero se necesita también una justicia capaz de destruir esos grupos narcoterroristas que hay y no los tenemos. Sí, No, ahí es donde fallamos. ahí es donde fallamos, ahí es donde fallamos. Y tampoco tenemos un Estado, vamos a soñar. Vamos a soñar. Los tipos entregan rutas, desmantelan el negocio. A los 3 días hay otro grupo armando el negocio porque ese es un negocio fantástico. Pero Y el Estado claro, tampoco va a ser capaz de evitar que eso se repita. Y entonces en 10 años, en 5 o en 20, estamos otra vez en una discusión como esta. es que mire, el solo hecho que en Colombia exista un comisionado de paz cuya función, digámoslo de frente, es dialogar con los narcotraficantes y con los grupos alzados en armas, ya muestra que el Estado tiene que dialogar con ellos, no someterlos. Usted en países grandes y países serios y países respetables, usted no ve que una persona esté dedicada a hablar con bandoleros, con contrabandistas, con jaladores de carros, con narcotraficantes. Colombia tiene y de hace muchos años ha tenido un comisionado de paz cuya función es reunirse con estos grupos. Tan es ilegal lo que hace que la misma ley tiene que decir que él se puede reunir con esos grupos y no incurre en delito. Si usted, si usted o yo nos reunimos con los señores del clan del Golfo, nos vamos presos. Nos echan a la cárcel, sí. Sin duda alguna. Y la opinión pública nos crucifica inmediatamente. Exacto. Pero el señor comisionado de paz tiene una patente de corso para reunirse con ellos. Eso es la prueba inequívoca
de que el Estado no los pudo someter mediante los caminos ordinarios de la justicia y tuvo que crear sistemas de negociación con los grupos pues, delincuenciales, llámenlos como los llamen, narcotraficantes, como quieran. O sea, en pocas palabras, doctor Fabio, nos tocó tragarnos el sapo y sin la garantía de que en unos años nos toque tragárnoslo otra vez. Claro, porque además este gobierno que no le está, y esa fue su bandera desde el día cero y ganó, punto final. El gobierno Petro ganó y es el gobierno que va a gobernar. Dijo, yo voy a establecer unos diálogos con los grupos pues, que están hackeando el sistema colombiano a punta de terrorismo y a punta de narcotraficantes y a punta de pistoleros. Y esos grupos pues son muchos y muy variados. Diga usted lo que va a hacer entrar en una conversación con el ELN, un grupo especialmente recalcitrante, especialmente difícil, mucho más difícil de negociar que las FARC. Las FARC tenían de alguna manera una unidad de mando, tenían una ideología, pues, ¿no? Negociar con las FARC va a ser sumamente difícil, difícil, con el ELN, perdón. Como estamos... Y ese es un frente, Ricardo, ese es un frente. Después siguen el Clan del Golfo. Otro frente. Pues, estaba pensando que como están las cosas, vamos a aplaudir que hablen con el ELN, porque es que hablar con el otro es peor. Además, porque el Clan del Golfo está dando demostraciones de poder todos los días. Paralizó pues, Barranquilla, armado en 5 departamentos, y su jefe, desde una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, se da el lujo de dar órdenes. No se equivoque, la cárcel no es de máxima seguridad. Es de las pocas cárceles en el mundo que se llaman de super máxima seguridad. La cárcel donde está este señor es una cárcel donde están terroristas, yihadistas, que son cárceles, hay muy pocas en el mundo con la configuración de Supermax. Supermax no es una cárcel de máxima seguridad. Supermax es una cárcel que está muy cerca de ser ya un búnker bajo tierra donde las personas no pueden comunicar. Y desde allá el señor manda comunicados de prensa. Y nos puede hablar de eso aquí en Colombia. Y da órdenes. Y tira línea política y bueno, pero eso es lo que hay y eso es lo que somos los colombianos. Ese es nuestro estado, que es un estado fallido en temas de justicia. Yo creo que Colombia es un estado fallido en temas de justicia. Si usted le pregunta a un ingeniero, dirá que el problema de Colombia son las vías, a un médico que es el sistema de acceso a la seguridad social y bueno, cada quien mira las cosas como pues desde su óptica. Yo creo, sostengo y lo he dicho, que el gran problema de Colombia es que no hay justicia. Es que usted se acerca a presentar una denuncia penal y dura años esperando que le respondan y para este año casi el 80% de los procesos de la fiscalía van a ser archivados sin investigación alguna. Es decir, usted presenta su denuncia hoy y se la archivan. ¿Por qué? Porque el fiscal cree que eso no, el 80%. Si tiene la buena suerte y la buena fortuna de que eso pase a un juez, el 60% de los procesos los va a perder la fiscalía. Es decir, que si usted suma esos porcentajes que le acabo de dar, la fiscalía está dejando de dispensar justicia más o menos en el 90% de los casos en Colombia. Eso es el origen de la anarquía y de la violencia en Colombia. A mi juicio, por supuesto. ¿Sí? A mi juicio. Doctor Fabio, gracias por aterrizarnos. Así fue a barrigazo limpio en la cruda realidad. Pero pues sí, ¿qué hacemos? Ese es es lo que tenemos, Ricardo, es lo que tenemos, es lo que hay, lamentablemente es lo que tenemos. Yo no soy optimista, yo creo que nos vamos a tener que tragar unos sapos inmensos. Ahora, no soy petrista, pero también le voy a decir una cosa. La fórmula que se viene ensayando hace 30 años y tampoco ha dado resultados. Pero sí ve diferencias entre lo anterior y lo de ahora. A mí me suena igualito. Pues digamos, yo creo que uno ya de frente decir que se va a sentar a negociar un paz total, ¿no? Que es un concepto que alguien podrá decir paz total, otros diremos impunidad total, pero como sea, paz o impunidad, con el Clan del Golfo, eso va a encender muchas alarmas desde el punto de vista internacional. Porque el sapo de las FARC fue un sapo difícil de tragar, pero tuvo dos componentes distintos. Primero, un gobierno de 8 años. Usted en 8 años sí logra trazar una línea muy clara de trabajo, ¿no? Petro, en principio, tiene 4. Primer problema, lo cual va a hacer que apure mucho más las cosas y sea más chambona. Lo segundo,
Si algo mostraron las FARC en la vida fue resistencia. Les daban de baja los cabecillas y los tipos se mantenían. Digamos que de alguna manera lograron ser dialogantes con el Estado colombiano. El Clan del Golfo es narco puro y duro. Puro y duro. Colombia se va a sentar a negociar una paz total con narcotraficantes. Y eso tiene necesariamente que encender las alarmas en los Estados Unidos. Yo no sé cuál sea la respuesta de los americanos, no lo sé, por supuesto que no lo sé, pero digamos, la DEA, que tiene una presencia inmensa en Colombia, yo he trabajado con esa agencia en algunas oportunidades y la presencia de ellos es muy, muy, muy robusta y muy profunda aquí en Colombia, pues yo no sé, pues probablemente no les guste lo que va a pasar. Creo que el sapo de las FARC se lo tragaron porque eso se habló con Obama y lo que fuera. Estados Unidos está muy cerca de unas elecciones de Mitaca, donde probablemente va a ganar el Partido Republicano, y es muy probable que Trump quede presidente en 2 años. Muy probable. No es tan fácil tramitar esos procesos de negociación con narcotraficantes. Entre otras cosas, porque viene detrás de eso una operación de lavado de activos inmensa. Inmensa, por supuesto. Es decir, son operaciones también masivas de lavado de dinero, porque esos señores se van a reintegrar o van a ingresar, digamos, a la legalidad, lavando fortunas incalculables. Porque como si no, prósperos empresarios. Serán prósperos empresarios. Pues pasarán unos meses o unos años en unas cárceles, pero ante todo mantendrán unos negocios y unas rutas y unas cosas. Y el problema de todo esto es pues el narcotráfico, que mientras no legalicemos ese mal, estamos jodidos. Y con eso me despido. Hasta luego, doctor Fabio. Un abrazo, saludos a todos, por favor. Chao.